La lingüística cognitiva se entiende como la suma de teorías que tratan distintos aspectos del lenguaje, cada una con sus objetivos ligeramente distintos, pero que comparten una base sobre el funcionamiento de la lengua. Todas las teorías que son asumidas en esta corriente rechazan el innatismo y el modularismo e intentan encontrar explicaciones en las que el componente semántico pragmático figura de manera permanente. La teoría de Chomsky supuso una verdadera revolución. Esta lo tenía como precursor, porque fue capaz de demostrar que era imposible explicar comportamientos humanos tan complejos como el lenguaje sin recurrir a construcciones mentales. Sobre el lenguaje asumía que la facultad lingüística humana es de naturaleza sintáctica. Para él, la esencia del lenguaje consiste en la capacidad humana de combinar una serie de elementos finitos como son las palabras, de tal manera que se puedan expresar una infinidad de mensajes lingüísticos. Esto se conocerá como la gramática. La lingüística cognitiva explica que el lenguaje es una capacidad para procesar información a partir de la percepción e investiga la relación entre el lenguaje y otras facultades cognitivas, como la memoria, la categorización. Todo el concepto está basado en el conocimiento, que utiliza nuestra experiencia como base principal. También encontramos la categorización. Las categorías son entidades graduales, donde hay unos elementos que tienen la posición central. A estos se les denomina prototipos y comparten información entre sí, y están incluidos dentro de las categorías, ocupando posiciones menos centrales. El significado es la parte necesaria del lenguaje, y es la parte que se utiliza para comunicar información entre dos o más personas. La idea principal del lenguaje es que el conocimiento que tienen los hablantes en cuestión se basa en la abstracción simbólica que se extraen del uso regular del lenguaje. La teoría de metáfora y metonimia conceptual. Esta teoría fue iniciada por Lakoff y Johnson. Para explicar esta teoría, vamos a poner unos ejemplos. En la frase, esa persona es un bicho, nosotros no interpretamos a una persona con cuerpo de animal, sino que nuestro cerebro sigue unas pautas poéticas que nos hacen entender, en este caso, que esa persona es mala. En cuanto a las metáforas, en la frase, mi nuevo amigo es un cerebrito, nuestro cerebro no interpreta la expresión al pie de la letra. Y esto es por dos razones. Una, porque carece de sentido, y otra, por las pautas poéticas que todos llevamos en nuestro cerebro, que de una manera u otra nos hacen interpretarlo como una frase hecha. La gramática cognitiva es una teoría gramatical que está siendo desarrollada por el lingüista norteamericano Ronald Langacker, en la cual establece que todos los aspectos gramaticales llevan asociados una carga significativa. La estructura lingüística se reduce en términos últimos a patrones de actividad neurológica, creando tres tipos. Unidades semánticas. La gramática cognitiva relaciona el concepto de significado con la conceptualización. Puede incluir cualquier aspecto de la experiencia sensomotora o nuestra comprensión del contexto social, cultural o lingüístico. Unidades fonológicas. Se concibe como enciclopédico. Y unidades simbólicas. Asocian unidades semánticas y fonológicas. A todos los constructos gramaticales se les supone una base simbólica. La gramática cognitiva asigna un significado muy abstracto y esquemático hasta las clases gramaticales. La gramática de construcciones es una suma de teorías que utilizan la noción de construcción como básica para la descripción de la lengua. Una construcción es cualquier emparejamiento de unos parámetros de forma y unos parámetros de significado. Esta gramática de construcciones va más allá de lo puramente léxico, que es la concepción más tradicional del signo lingüístico, y se incluye en el emparejamiento cualquier parámetro formal y una concepción amplia de los parámetros de significado, incluyendo significados léxicos, pero también todo tipo de significados pragmáticos, funcionales. Por lo tanto, un elemento fundamental que define la construcción gramatical o la gramática de construcciones es su función combinativa. Ejemplificando las características de esta tipología de gramática, en la oración Alberto dormir poco parece agramatical y carecedora de significado en un primer momento, y de hecho, tal y como lo vemos ahí, lo es. Sin embargo, si introducimos una pausa entre el sujeto y el verbo en infinitivo y utilizamos una entonación interrogativa, la oración es perfectamente válida. Alberto, ¿dormir poco? La
La semántica de marcos. Esta teoría, iniciada por Charles Fillmore, surgió en la década de los 80. Actualmente complementa la gramática de construcciones. La semántica de marcos afirma que para interpretar de una manera adecuada el significado de los elementos lingüísticos, como las palabras, debemos conocer las estructuras conceptuales en las que se basan. Así, para entender una palabra como colilla, es necesario conocer el concepto de cigarrillo, sin el cual no es posible entender su significado. Un mismo marco puede tener distintos elementos o componentes, como en el caso de cigarrillo, destacamos el papel, filtro, tabaco. Según el marco utilizado, los elementos lingüísticos pueden adquirir diferentes significados. Una de las aplicaciones más importantes de esta teoría es el proyecto FreeManeNet, iniciado en 1997. Este proyecto está construyendo una gran base de datos, en la que las palabras se relacionan con sus marcos. Por ejemplo, el verbo comprar se relaciona con una serie de elementos: comprador, vendedor, objeto vendido. En la actualidad, FreeManeNet cuenta con la descripción de unas 10.000 palabras y 825 esquemas. Además de estas aplicaciones, existe una aplicación de la teoría de los esquemas, la cual nos muestra que una determinada palabra nos recuerda a otra, es decir, que están dentro del mismo campo semántico. La teoría de los espacios mentales y la integración conceptual. Gilles Fauconnier empezó a desarrollarla en 1994, una teoría llamada teoría de los espacios mentales, que más tarde evolucionará a la integración conceptual, con su socio Mark Turner. Esta teoría se basa principalmente en la estructura de referencias. Los espacios mentales tienen dentro de ellos referencias. Pueden introducirse por medios lingüísticos a través de expresiones gramaticales. La peculiaridad de los espacios mentales está en la representación de realidades posibles en vez de ser reflejos exactos. La lingüística cognitiva es una corriente amplia, que incluye distintas perspectivas y que ha generado mucha literatura en los últimos años. También se pueden abarcar distintas ideas pautas de principios etimológicos y metodológicos homogéneos y comunes a todo. En definitiva, el lenguaje es la forma que utilizan los humanos para transmitir información entre sí y poder comunicarse.